Buenos días, amigos televidentes. Complacido de estar con ustedes para este nuevo programa de Agropecuaria Siglo XXI. Queremos, como siempre, anunciarles que tenemos nuestro canal YouTube. Ustedes ven en pie de pantalla la dirección Agropecuaria Siglo XXI. Ahí pueden disponer permanentemente de todos los programas emitidos. El de cada semana, desde el sábado bien temprano y a la hora que lo deseen. Vamos a ver de entrada un par de noticias breves de la semana e inmediatamente después le presentaremos una interesante entrevista con un experto en el cultivo del cacao. Vamos a conversar con el doctor José Antonio Martínez Rojas, donde enfocaremos la realidad del cultivo del cacao en Dominicana, con un enfoque hacia lo nacional y la vertiente internacional por su componente de ser uno de nuestros principales cultivos de exportación. Como noticia primaria, le tenemos que el ministro de Agricultura, Omar Benítez, recibió en su despacho a los ejecutivos de las principales cadenas de supermercados del país, con el objetivo de coordinar las acciones para una posible extensión del programa de venta de plátanos y guineos a los precios populares que ejecuta la institución del agro. Vamos a escuchar la nota de prensa remitida por el Departamento de Comunicaciones del Ministerio. La reunión se desarrolló en un ambiente de armonía y disposición de las partes para colaborar a superar el alza temporal de los precios de ambos productos experimentada por una reducción en su oferta debido a la sequía que afecta al país desde hace casi 2 años y los tornados que azotaron las plantaciones en la región del Cibao Central. La merma transitoria en la oferta de los alimentos generó una alza desproporcionada de sus precios en los mercados, la que es enfrentada por Agricultura con la implementación de un programa de ventas de ambos productos a precios populares en más de 50 barrios de alta densidad poblacional. Desde el inicio del programa, que se ejecuta en coordinación con el INESPRE, Osmar Benítez ha anunciado la disposición del gobierno de extenderlo a otros eslabones de la cadena de comercialización, como colmados, supermercados, hoteles, restaurantes y vendedores ambulantes, a fin de que lleguen a un mayor número de ciudadanos. Tras la reunión, Benítez dijo que el apoyo de los supermercados ayudará a estabilizar el precio del plátano guineo, para que lleguen a las amas de casa a precios justos. En la reunión participaron representantes de las cadenas de comercializaciones Plaza Lama, Centro Cuesta Nacional CCN, Supermercados Bravo, Mercatodo, PriceSmart y Grupo Ramos. Otra noticia importante y que no puede faltar es las visitas del presidente. Como cada semana, el presidente retomó en la semana recién pasada sus visitas en el sector rural. En esta oportunidad, el presidente Danilo Medina se comprometió a donar una procesadora de alimentos balanceados para animales en beneficio de la Asociación de Porcicultores del Licey del Medio de Santiago. Los porcicultores también van a recibir financiamiento solidario para capital de trabajo y la donación de una planta eléctrica, equipamientos complementarios, tractor con su rastra y un camión. Vamos a escuchar el reportaje de la visita realizada este domingo recién pasado. Esta fue motivada para atender una solicitud hecha por los 151 socios de la asociación durante la visita sorpresa 272 realizada por el mandatario. Los pequeños porcicultores están interesados en la construcción de una planta procesadora de alimentos para abaratar los costos, obteniendo un producto a menor costo y con mayor calidad, disponible para todos los productores de la zona. El proyecto permitirá generar 604 empleos directos e indirectos, aumentar los ingresos de los asociados, mejorar la comercialización de alimentos balanceados de los productores de cerdos y apoyar espacios de trabajo para los porcicultores de la zona. El presidente de la asociación, Félix Ramos, se emocionó por la acogida a la solicitud de la procesadora de alimentos, expresando que es uno de nuestros deseos y nuestra aspiración para poder apoyar a nuestros productores. Esas visitas sorpresa, presidente, han producido alimento, trabajo, han revuelto necesidades. Hay hombres y mujeres
que sus asociaciones, sus campos, están hoy en pie porque su mano ha sido extendida para apoyarles. Valoró que durante su gestión del gobierno el presidente Medina ha decidido ir hacia el hombre del campo, los que tienen callos, los que se ensucian las manos con el trabajo y los que llegan a sus casas llenos de tierra al atardecer. Amigos, llegamos a la entrevista de la semana. En esta semana nos complace tener con nosotros a un especialista y reputado productor agropecuario, conocedor de temas de la agropecuaria a nivel profundo. Estamos con José Antonio Martínez Rojas, encargado de políticas y convenios internacionales de la Comisión Nacional de Cacao. Un inmenso reservorio de conocimientos con quien vamos a agotar el tema que él domina a la excelencia, lo que es el cultivo de cacao. Bienvenido, José Antonio. Igualmente, bien. Muchas gracias. José Antonio, el tema de cacao siempre tan amplio, con tantas variables, es importante que lo tratemos para que los productores, el público del sector agropecuario conozca qué está pasando en este sector. En este sentido, quisiéramos que de entrada tú nos dieras una breve reseña de la situación cacaotalera a nivel nacional, lo que es la perspectiva, el estatus de crecimiento. La República Dominicana actualmente está inmersa en un mejoramiento de calidad, sobre todo para incrementar el valor del cacao nuestro de exportación. En ese sentido, la República Dominicana actualmente está exportando unos 83.000 toneladas. Y la meta que teníamos pautada era de 100.000 para esta fecha. ¿Qué pasa? Porque los viveros teníamos produciendo 4 millones de plantas. Aquí se ha sembrado cacao en donde había bajura de café, el café eliminado ya por la roya. Entonces ahí se está sembrando cacao. Inclusive hay ya una gran cantidad de cacao sembrado en el sur que antes no existía. Antes el sur era solamente cafetero. Ahora ya es cacautero también. Hasta el noroeste ya están declarando los zonas. No, lo que pasa es que el cacao, como yo decía en un escrito, a todo el mundo le cae bien. Nadie, aunque es más, inclusive hasta los que tienen enfermedades que no pueden comer azúcar, el cacao le cae bien. Ahora, nosotros estamos, como te digo, tratando de incrementar el cacao, pero a nivel de excelente calidad. No cacao por tipo Sánchez, que es un cacao sumamente deficiente y que no tiene un precio en el mercado internacional atractivo. Entonces, estamos tratando de que todos los exportadores, como el cacao es un cultivo de pequeños productores, el 70%, 75% del cacao son personas que tienen entre 50 y 100 tareas. O sea, para hacer estructuras es sumamente costoso y esas personas que viven de una pequeña parcela no se puede permitir el lujo de poner secaderos, túneles como ese que está ahí, o fermentadores, que son cajas que hay que hacerla y hacer el traspaso de una caja a otra. Son 3 cajas y se pasa, por ejemplo, en el caso mío, yo pongo 2, 2 y 1. O sea, 2 días en la primera caja, después en la otra escalonada, lo bajo para que se revuelve. 2 días más, 1 y de ahí pasa al secadero. Hay otra persona, depende también de lo que pida el importador. Hay importadores que tienen por norma 7 días. Ahora, esos 2 días extra deben de pagarlo también, porque esos son labores, como te digo, sumamente delicadas,
Hay que tratar que el cacao no se parta, no coja hongo, no coja una humedad, porque el cacao finalmente tiene que ser exportado en ese tipo de grado 1 a un 7% de humedad máximo. Entonces, se está sembrando masivamente cacao en todo el país. Eso quiere decir... Hay una cosa, José Antonio. Esas nuevas áreas, pero lo que es la recuperación de las áreas viejas, porque ya hace 10 años estoy oyendo el plan de que había 2 líneas, que era eliminar las plantaciones viejas totalmente y sembrarlas, resembrar de nuevo, o cortar a nivel de tronco a 40 o 50 centímetros y hacer injertos. O sea, esa variable, ¿cómo se está manejando? No, fíjate, ahora como tenemos la amenaza de la munilia, que ya como me dijiste está en Jamaica, o sabemos que está en Jamaica, se está haciendo el corte de copa. O sea, cacao que tienen 30 o 40 años, que ya tienen una altura que no es manejable si viene la munilia, porque la munilia solamente ataca la mazorca. Es un hongo que no ataca el árbol. Pero para poderlo manejar, la mazorca que está muy alta, es muy difícil. Entonces ahora mismo se está haciendo un corte más o menos entre 10 y 12 pies de altura. Sí. El máximo Tuve una plantación en el Ceibo que está desarrollando el departamento de cacao con un experimento y vimos una plantación bajo ese esquema. No, pero ese es la estación experimental de la Comisión Nacional del Cacao, que se llama Frank Portalatín y está un poquito más allá de Atomayor. No, fue un productor por ahí. De un productor, no. Sí, no, en entonces, Vicentillo, por ahí. En esa zona. Bueno, sí, porque nosotros también lo estamos haciendo en la finca experimental de la Comisión Nacional del Cacao. Y eso es precisamente para evitar que si nos cae la munilia, que es una enfermedad, un cáncer, podríamos decir, tener la posibilidad de que por lo menos nos afecte lo menos posible, porque nos va a afectar muy en una escala que no podemos cuantificarla. Porque en todos los países que ha caído la munilia es casi como la misma escoba de bruja que me dijiste. La escoba de bruja es diferente, pero esa ataca la planta. Pero la munilia solamente ataca la mazorca. Entonces hasta ahora no hay... ni escoba de bruja ni mazorca. Pero digo, los medios para ya los países que la tienen, ¿qué han hecho? ¿Cuál es la experiencia en ese sentido? Sí, pero como quiera, aunque, no hay, por ejemplo, yo estuve en Ecuador y vimos el manejo. Es un manejo sumamente costoso y además se pierde mucho. Por ejemplo, si la finca producía 100 quintales, con la munilla produciría solamente 40, o sea que pierde más del 50%, aunque uno la maneje bien. El problema es que es un hongo, que es una espora que vuela. Okay. O sea que eso fue como la misma roya del cafeto. La roya del cafeto se originó en África y los vientos la trajeron. Los vientos de desierto que le dicen, sí. La llevaron a Brasil y de Brasil fue subiendo y ya está en toda América. Y eso mismo pasa con los hongos. Los hongos también, cualquiera lo puede traer en una ropa o en los zapatos. Oye, la agricultura es una cosa, siempre hay un riesgo. ¿No? Tiene, no solamente riesgo, sino que usted tiene que estar alerta antes de que venga. O sea, prevenir, eso es lo que estamos haciendo. Porque si no hubiera agarrado desprevenido, ahí se puede ir hasta un 80% de la cosecha. Nosotros lo estamos ahora mismo entrenando a los productores, estamos también tomando una serie de medidas para no solamente prevenirla, sino para tratar de rechazarla en caso que venga. Porque, fíjate, cuando aquí llegó la roya, se detectó en una parcela en Cotuí, que era como de 50 tareas. Tú dices en los años 80, la primera. No, en los años 70 y pico. ¿Final de los 70? Sí, final de los 70. En esa época, el secretario de Agricultura era Meme Viña.
Y yo era miembro de la Comisión Nacional del Café, de la Comisión de Café, nada más, no era nacional. Y cuando me dijeron eso, yo le dije, señor secretario, lo importante es quemar la producción, rodearla y quemarla. Me dijo, eso lo haces tú porque tú tienes. Pero dile eso a un productor, digo, mire, vamos a llorar lágrimas de sangre por eso. Se expandió y mira dónde estamos. De 2 millones de quintales de café que exportábamos, actualmente estamos en 100 y pico mil. E importando. No, importando en gran escala para el consumo nacional. O sea que hay veces que hay medidas que, aunque son drásticas, hay que tomarlas. No, lo mismo que el que tenga una gangrena, es decir, si no quiere cortarse la pierna, se le sube y se muere. Sí. Córtese la pierna. No, está claro. Eso es. Más menor, como dicen. Ni tan menor. Pero. Bueno, pero comparándolo. Sí, en esta línea, la parte de lo que es la mejoría de la técnica de cultivo, ¿cómo vamos en esa parte? Fíjate, la Comisión Nacional del Cacao, como te decía, tiene una finca experimental en Atomayor. Ahí se hacen injertías de los mejores clones desarrollados, inclusive seleccionados, para que los productores puedan comprar clones. Un clon produce casi el doble que un híbrido. Entonces, tiene la opción de varios clones. Por ejemplo, hay un clon que es el mejor, que es el más grande, que es el IML 44, pero que es un cacao que tiene mínimo 1.9 gramos la semilla. O sea... 1 kilogramo, 1.9 kilogramos. No la semilla, 1.9, sí, no. Cada semilla. Sí. Promedio. ¿Y cuál es el problema con ese? Que es tan grande que se germina dentro de la mazorca. Entonces hay que tener un cuidado especial y hay que conocer cómo se maneja para cortarlo antes que empiece a germinar, porque la germinación, los granos germinados es un defecto para exportación. Pero ahí los productores, primero hacemos cursos de injertía. El problema son las varetas, que hay que tener varetas de los clones esenciales. Pero generalmente cuando se poda, las grandes plantaciones tienen bastante vareta, a veces la venden, pero hay productores, por ejemplo, en el caso mío, yo la regalo. Digo, a productores que están en mi zona y que son amigos míos, porque nadie se va, como digo, a mandar alguna cosa que le cueste dinero a una distancia considerable. Pero esa es la solución en el futuro nuestro. Solamente plantas clonadas que no tienen esa gran altura. Las que son clonadas no son como el cacao tradicional o el cacao híbrido, sí. Que aquí hay árboles que tienen más de 30 pies. Yo, por ejemplo, vi árboles de cacao en los haitises que deben tener 80 o 90 años y esos son, parece un roble o una cosa así. Mira, por cierto, el año antepasado, de las Islas Comores, eso está más abajo de África, del continente, me querían contratar para hacer un experimento de cacao con clones. Llego allá, me acuerdo que me recibió, tuve que dar una conferencia, me recibió el vicepresidente de las islas y me dijo, mire, vaya a donde nosotros tenemos las plantaciones de cacao. Cuando yo llegué, el árbol más pequeño que había medía como 25 metros. Era una cosa... Era un bosque. No, que no lo abarcaba nadie. Eso lo habían sembrado en la época colonial, en los años de 1910, 1920, cuando eran colonias. Sí. Lo llevaron, por ejemplo, de Sao Tomé Príncipe, que quedaba relativamente cerca. Y le digo yo al vicepresidente, bueno, esos árboles hay que cortarlos. Me dice, ¿cómo? Esa es nuestra identidad histórica. Digo, pues mire, búsquense otro, porque no es verdad
que esos árboles, primero no se podían injertar. Había árboles que uno no lo abarcaba. Y eso es lo que está pasando aquí. Aquí hay árboles de productores que tienen más de 50 o 60 años con finca. Inclusive yo estoy cortando copas, pero por mucho, porque la finca de nosotros es del año 1931, era de mis padres. Okay. Y estamos, como dicen, tratando de que si viene la monilha, no nos afecte en la medida. Estar preparado para poder enfrentar. Estar preparado, sí. La producción, porque siempre hemos hablado de que la producción tradicional es de 50 o 60 libras, pero allá hay ahora producción con esos colores que tú dices, ya provisorios. ¿Cuáles son los rangos? Dime, ahora mismo. No un extremo, porque habla gente de que de 4 quintales, ok. Pero eso es un promedio. Un promedio con árboles clonados, sí. 2 quintales por tarea. Que es una cantidad que produce para cubrir costos y generar un beneficio. Para una finca pequeña le da por lo menos para vivir, porque hay que tener en cuenta una cosa. Aquí hay mucha gente, hay que definir lo que es una finca cacautera. Porque tú a veces vas a una parcela de un productor que tiene café, cacao, mango, de todo, y a lo mejor lo que tiene es una mínima cantidad de cacao, y dice que es cacacultor. Pero eso no le va a producir como si usted planta, por ejemplo, 66 o 70 árboles por tarea de clones, ya con eso una pequeña finca vive. Porque eso... ¿A qué tú llevas una pequeña finca? 50 tareas. O sea que con 200 tareas uno puede retirarse ya. Se retirar, ¿no? Con 200 tareas, si tú tienes clones que producen entre 2 y 3 quintales por tarea, como está el precio ahora de $2,650 por tonelada, te puedes sentar a contemplar el atardecer. A contemplarse. No, José Antonio, vamos a una pequeña pausa comercial y retornamos con otro tema muy importante. Está bien. Amigos, retornando a la pausa, entrevista profunda en Cacao con José Antonio Martínez. José Antonio, siguiendo el tema de la productividad y la rentabilidad, entonces yo veo que lo que es cacao ya es una opción viable para este pequeño y mediano productor que tenemos en el país, en cultivos que son estables, en el sentido de no estar sembrando 3 y 4 veces al año y tener una fuente de ingresos que le permite vivir, incluso hasta desarrollar otras actividades, porque después que el cacao ya está en producción, ya tú no tienes que estar todos los días, puedes desarrollar actividades complementarias. El problema es educativo. Como los productores generalmente no tienen una cultura, ni han leído sobre el sistema, ni sobre todo sobre el cultivo que tienen. Tú le hablas a un productor ahora de cortarle la copa a los árboles. No. Porque dicen como que eso le va a quitar la producción. O tú le hablas de, por ejemplo, un árbol viejo, cortarle y agarrar un chupón basal que está al lado. Sí. Pero hay que esperar. Entonces, ese es el problema grave de nuestros pequeños agricultores o productores de cacao, que son renuentes a cambio, sobre todo a cambio técnico. Sí. Porque ellos no entienden que ese árbol, después que se corte, al principio no pare, pero después pare. Yo conozco un señor que tuvo renuente y se lo cortaron porque el hijo dijo, papi, vamos a hacer un experimento. Ahora él dice, sigamos cortando. A los 2 años, la producción se le duplicó. Seguro. Pero, como te digo, convencer a un productor de edad, porque ya los cacacultores son de 50 años para arriba, Ya la generación que está... Ya aquí el relevo generacional es muy difícil conseguirlo, sí. Porque los hijos de los productores, generalmente en lugar de volver a la finca, lo que hacen es que compran una motocicleta, se meten en motoconcho o se ponen de empleados en empresas grandes fuera de la ciudad. Sí. Hay un tema, José Antonio, que siempre como que se ha presentado en la producción de cacao,
ahora hay una nueva tendencia, no aquí, pero en otros países, en África, creo que ya me han dicho bastante, de siembra de cacao a pleno sol, con sistema intensivo de riego por goteo. ¿Tú conoces esa experiencia? Sí, sí. Se puede hacer. ¿Y cuál es la realidad en cuanto a costo? La realidad es que el sol lo suplen los fertilizantes. Aquí te voy a contar una anécdota. Ricardín Hernández trajo unos técnicos con una finca que tenía cerca de Tireo. La fábrica de hongos. Tenía como 5 o 6 mil tareas de café. Los técnicos decidieron, como el fertilizante estaba barato, cortar los árboles para fertilizar con químicos. ¿Qué pasa? Inicialmente fue una bendición para él, una producción alta, porque el fertilizante hace producir más que la sombra. Sí. Pero ¿qué pasa? Además, el problema de él también era que no tenía el cuerpo. El café sin sol no da el cuerpo que da con sol. Okay. Pero, que da con sombra, que diga. El problema de él se suscitó cuando el fertilizante pasó de a casi el triple. Entonces le era menos rentable fertilizar que cosechar. La cosecha fertilizando químicos le salía más caro que lo que iba realmente a valer. Sí. Entonces, quebró. Solamente así, quebró de uno para otro. Entonces, el fertilizante yo lo he visto. Por ejemplo, en Ecuador, el CCN51, que es un clon de alta productividad, en Ecuador lo tienen sembrado muy cerca y además con fertilizante a base de reservoir con riego por goteo. En el reservoir le echan el fertilizante y él mismo va y se fertiliza. A pleno sol. A pleno sol. Ahora, ese tiene un rendimiento entre 4 y 5 quintales por tarea. Ahora, entonces ahí la inversión que tú dices, costo de fertilizante y de riego versus ¿dónde se da ahí el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es si tú tienes buenos clones, o sea, terreno nivelado, porque en montaña es muy difícil hacer eso. Terreno nivelado y que tengas agua, que es un elemento esencial. Agua permanente, sí. Porque aquí, mira, aquí hay muchos lugares que uno dice, los ríos se han agotado. En la finca mía hay 3 ríos y hace más de 3 años que yo no que corren, solamente cuando han caído grandes aguaceros, que inclusive lo que me han traído es daño. Sí, porque Balaguer decía que el agua cubre... paga su daño. Paga su daño. A veces. Pero es mejor más agua que no haya. Aquí el subsuelo, por ejemplo, en la provincia de Puerto Plata, hay un estudio de la OEA y casi no hay agua en el subsuelo. Entonces, porque es un subsuelo rocoso, en donde hay agua, generalmente el productor no tiene los equipos, o sea, hay que buscar pozo profundo, perforar, después tener electricidad, que es otra falla que hay aquí en muchos campos. Ni hay camino de penetración, ni hay electricidad. Es más, yo te voy a decir algo. Lo último que falta en muchas comunidades rurales es una escuela. La escuela que antes era obligatorio, yo me acuerdo en la era de Trujillo, el que no iba a la escuela y era analfabeto. Por ejemplo, en el pueblo mío de Mamey, agarraban los guardias y agarraban hombres viejos ya, caminando hasta Luperón para que le pusieran una multa allá. Y si no venían a alfabetizarse, volvían y lo llevaban. Entonces ya esa gente, el problema era que ponían un adulto, vamos a poner de 40 o 50 años, con un muchacho de 10 años. Entonces, el de 10 años le sobrepasaba. Entonces, se sentían, como digo, un poco avergonzados. Sí. Pero, ¿qué te digo? Aquí, a nosotros, en agricultura, lo que falta es educación. Sí.
Pero es lo que tú dices, coño, choca que se le diga al productor de ese cambio lo que representaría y que se nieguen a lo que por pasa esperar es que 2 años. aquí esos agricultores son como Santo Tomás, ver para creer. Si ellos lo ven en otro. Pero entonces ya hay otros decenas y cientos Lo que están pasa es que haciendo. no hay mucho todavía. Ahora, el día que aquí haya bastantes productores que hayan hecho eso, y ya entonces ya eso se va. Entonces una política del Estado podría ser insertar en puntos específicos productores que tú hasta lo ayudes, lo financies para que sean la parcela modelo o qué sé yo. Desde hace desde hace como 6 meses. Esa política es 7,000 tareas van a empezar a hacer a nivel nacional con técnicos del Ministerio de Agricultura. A los técnicos lo van a facilitar. Para que no le cueste dinero, y se hacen diferentes zonas. En puntos estratégicos. Sí, para que ya los otros vayan. Todo el entorno después lo llevamos a un día de campo. Así mismo es. No está claro, pues yo creo que por ahí sería la vida de salud. Bueno, eso será la solución a largo plazo, porque a mediano plazo es cortarlo y enseñarlo a los pocos que están cerca. Sí. Pero esto se pretende hacer traslados por el vehículo, llevarlo a hacer cursillos intensivos. Inclusive se está construyendo en Atomayor una escuela para productores, para enseñar injertía, manejo de plantas, todo lo relacionado, fertilización y todo, como era antes Matalarga en San Francisco de Macorís. Sí. Matalarga se ha dejado caer porque está dentro del pueblo. Óyeme, y ahí le roban el cacao, lo cortan y lo dejan al borde de la finca, y al otro día ya no está ahí. No, entonces, cuando lo dimos, ya que hay. No, este es un país que el que no corre vuela. Hay un puntico que antes que pasemos a la parte internacional, José Antonio, tu opinión con respecto a lo que es el cambio climático, que ya es una realidad, aunque alguien por allá afuera lo niegue, y lo que es el efecto del cacao y el café también en esto. ¿Cómo tú ves esta variable? Mira, el cambio climático es una realidad. Te lo digo porque fíjate, si hay un bosque en la provincia de Puerto Plata, es la finca de nosotros y lo aledaños. Y nosotros pasamos 8 meses sin que nos cayera una gota de agua. Los cacao híbridos que habíamos sembrado, la mayoría, los clonados, la mayoría se secaron porque no, esos son clones que necesitan agua. Y es una realidad que yo no sé cómo, por ejemplo, el presidente Trump de los Estados Unidos está en contra de eso, que eso es... Que es un invento. Que es un invento. Eso no es un invento. Te digo, nosotros teníamos 3 ríos y los 3 ríos están secos. Y era una zona donde llovía y llovía. No. Tú ves el río Bajabonico de Puerto Plata, que eso era para pasarlo antes, ahora se cruza a pie. Antes había, cuando estaba cosa, para cruzarlo, había o una barquita o pasarlo en un animal fuerte. Sí. Porque a una persona solo lo llevaba. No. Entonces, eso es realidad. Y solamente evitando a nivel internacional. Fíjate, ahí leí yo que uno de los causantes más grandes en el cambio climático son las vacas, los animales. Sí, la tercera parte el 14.5 de metano que sube de la crianza bovina. De crianza bovina. No está claro. Pero bueno, de momento vamos a ser todos vegetarianos. No, entonces lo digo, podríamos nosotros, porque eso es lo grande del cambio climático, que podríamos nosotros asumir todas las medidas de retaliación y de reducción, pero que entonces está todo global el problema. Tendrían que las grandes naciones, China y Estados Unidos, que son precisamente los 2 mayores productores de carbono, entender y ceder. Yo no sé, digo, aquí decían que Punta Catalina es una panacea, pero a nivel mundial, me acuerdo en España, el río Nalón en Asturias era negrecito porque ahí es que lavaban el carbón, prohibieron el carbón
y ahora ese río está lleno de peces. Aquí, Punta Catalina, ¿qué va a hacer? A tirar, como dicen, humo, y ese humo se convierte en una carga. O sea, entendía que ya que hay gas natural y una serie de combustible que no sea carbón, pero ya está hecho y no se puede echar para atrás. No, claro, el problema fue que hubo que en momentos de diseño y de toma de decisión de la planta no había seguridad de gas en ese momento. En el mundo había una crisis, nadie se garantizaba, entonces los préstamos internacionales no fluían si no había una garantía de proveedor de combustible firme. Y ahí que tuvo que entrar entonces la tecnología de carbón. No, la tecnología de carbón existía. Sí, pero esta también no es el carbón así, la gente no es que va a ver un humo negro, tiene unos filtros especiales, incluso bueno, el BIP lo aceptó por eso, óyeme, el préstamo, lo aprobó. No sé si te acuerdas, en la época de Trujillo, o en la era de Trujillo, la fábrica de cemento estaba al borde del río Isabela. Sí. Cada uno estaba ahora la cosa del metro. Bueno, eso echaba un humo que ponía la ciudad, un humo no, como una especie de un hollín, una ceniza así. Y la gente se quejó y le pusieron filtro y ya, pero los filtros costaron un dineral, solamente en esa época que un dictador así determinaba así, porque también le afectaba a él. Él vivía en la ciudad. Eso mismo puede pasar en Punta Catalina, que le pongan unos filtros, pero... No lo trae, ya el diseño lo implica, que apenas aquello que es 1.2 micrones lo que puede salir por ahí. Bueno, eso es una salida. Sí. Mira, José Antonio, la parte internacional, vamos a verla un poquito. Bueno, ¿Cuál es la situación internacional del cacao? Bueno, por ejemplo, nosotros somos parte de la Organización Internacional del Cacao, la ICCO. Y fuimos también parte de productores de cacao, que era la COPAL, esa era con sede en Lagos, Nigeria, que la mayoría eran países africanos, y de América estaba México, Ecuador, Trinidad y Tobago, y nosotros. Los africanos se metieron, y Brasil, y se metieron en una especie de manipulación del dinero, porque como ellos estaban cerca, a cada rato hacían como podemos decir, un congreso, un convite, una cosa, y ellos se iban y se gastaban el dinero, y nosotros, por ejemplo, de América, ir allá, de que una cosa de todo día, y decidimos, el primero que se fue México, por el TCL, después se le fue Ecuador, después se fue Trinidad y Tobago, y quedábamos que no éramos africanos, Malasia, Brasil y República Dominicana. En una reunión en Brasil, el ministro de Malasia quería que el secretario ejecutivo, el director ejecutivo, fuese un malayo que ya era, pero era interino. Y los de Costa del Marfil, que son los mayores productores de cacao, querían que fuera un ivoriano o un marfileño. ¿Qué pasa? El ministro de Malasia me dice a mí, mire, como usted es de lo más aquí, dígale a ellos lo que pasa con nosotros, lo que ellos le dicen el seniority, que ellos no admiten que una persona que está por debajo le suba a otro que tiene más edad o más tiempo en ese cargo. Y que si eso pasa, nosotros nos retiramos. Voy y se lo digo al ministro de Costa de Marfil y me dice, mira, el problema con nosotros es que tenemos un compromiso con Brasil. Nosotros vamos a apoyar a Brasil en la ICO, que es la Organización Internacional del Café, para que el director ejecutivo sea un brasileño, y ellos nos van a apoyar a nosotros aquí para que el director ejecutivo sea un marfileño.
Yo le dije, pues mire, hasta ahí vamos a llegar, porque si se retira Malasia, que es el que más dinero tiene, nosotros nos vamos después. Efectivamente, derrotaron al malayo, y ahí mismo vino, se fue Malasia, que era el que tenía el dinero y manejaba todo eso. Iba inclusive a instalar una fábrica en China para que nosotros le vendiéramos cacao a China, sobre todo en las escuelas, en los colegios, para crearle el hábito a los muchachos. Porque China tiene una población que si se come cada uno una onza de cacao, habría que sembrar América entera. Pero ¿qué pasa? Que cuando se va a Malasia, yo le dije aquí al gobierno que bueno, vámonos nosotros también, porque esta gente tiene un intercambio que todo el dinero se van entre ellos. Nosotros no fuimos. Entonces me llama el brasileño, que era muy amigo mío, que el de CEPLAC, me dice, ¿cómo ustedes se fueron? Así. Pues nosotros también nos vamos. Y se quedaron lo que yo le había dicho a ellos. Ustedes van a hacer una organización panafricana. Como ya no tenían los recursos de otros países para dilapidarlo, se fueron. La organización se fue, desapareció. Después de 54 años. Después de 54 años. Pero, ¿qué te digo? Ya en organizaciones hay que saber cómo se gasta el dinero. Por ejemplo, nosotros aquí hicimos la tercera conferencia internacional de cacao, que hasta ahora ha sido la más exitosa. La primera fue en Costa de Marfil, la segunda fue en Ámsterdam, en Holanda, y la tercera fue aquí. La de aquí resultó mejor que la cuarta, que fue en Berlín, y ahora viene la quinta, que va a ser en Bali, en Indonesia, y también la de nosotros va a ser cosa. ¿Por qué? Porque aquí, fíjate, la hicimos en Bávaro, 3 kilómetros de playa, todo incluido, mañana, tarde y noche. Una recepción inmensa. Aquí el gobierno se esmeró en atenciones, de todo. Eso, entonces no solamente el todo incluido, sino que habían espectáculos que le hacían toda la noche, sin pagar nada. Lo único que pagaron fue la cena de gala, que el que la quería pagar la pagaba, que era la última de confraternidad, pero el que no quería, aquí vinieron 1.800 delegados, la cena solamente fue como 200 y pico personas, pero eso era voluntario y pagando. Pero después todo eso fue un éxito. A nivel internacional nosotros estamos bien, como te estaba diciendo, estamos tratando de que en la parte de cacao fino de aroma, ahora que hubo un panel de expertos, que nosotros solicitábamos un 60%, porque ya en el 2008 habíamos tenido el 40% en Londres. Sí. Ahora nos quisieron poner nuevamente en un 40% y nosotros protestamos y le llevamos un expediente con equipos y maquinarias y tecnología que la mayoría de los países, aunque fueran más grandes que nosotros, por ejemplo, Costa de Marfil, que produce 1.800.000 toneladas de cacao, tiene menos equipo que lo que hay aquí. Tú vas a los campos allá, todavía son vainas primitivas con secadero hecho de bambú tejido y todo eso. Vendiéndolo con la mano. No está claro. Bueno, pero tiene mucho cacao, tiene mucha gente que vive de eso y el volumen mata como podríamos decir, mata tecnología. Sí, José Antonio, el tiempo. Pero en un minuto final ya, dime, esto de la fundación de la Dominican Republic Cocoa Foundation, que vi en tu columna semanal, darnos un poquito un resumen, ¿qué es eso y cuál es el objetivo? Esta organización es precisamente para incrementar no solamente el volumen de cacao, sino mejoramiento de calidad y establecer aquí un laboratorio excelente para cacao, que no lo tenemos. O sea, fue que anunció el ministro. El ministro dijo que iba a dar, creo que $500,000 inicialmente para poner el laboratorio. Ese laboratorio va a permitir que el cacao nuestro,
llegue a su destino con una calidad óptima. Y entonces ahí nosotros podemos, como viene el nuevo convenio internacional del cacao, que ahí sí se va a tener en cuenta la calidad, entonces ahí nosotros podemos insertarnos, en vez de un 60, dentro de 2 años vamos a solicitar un 80 porque ya los productores aquí van a tener ya orientación y esa fundación va a ser la que va a mejorar el cacao a nivel internacional. O sea, quitándole cualquier defecto que pueda tener por falta de tecnología. Okay. Pero, como te digo, todavía está en ciernes, necesita sede, necesita ese laboratorio y están confiando en que el ministro va a cumplir con su promesa. Okay. El día que tenga ese laboratorio, después de ahí vamos a hablar, porque el cacao va a cambiar en su ¿cómo podríamos decir? A nivel internacional va a tener la imagen. Otra imagen. No, y claro. otro mejoramiento de calidad también. No, está claro. No, pues, José Antonio, gracias por esta entrevista tan amplia y tú como conocedor de tu tema a profundidad para que el público más o menos se entere de dónde vamos en el día a día en la industria del cacao dominicano. Los espacios para ti disponibles cuando necesite cualquier información y seguiremos dándole continuidad a este tipo de entrevistas. Sí. Mira, contrario al café, el cacao va a ser el sustituto de las grandes exportaciones del país. Sí, más que la caña de azúcar. Que era antes la espina dorsal de las exportaciones de la caña de azúcar. Sí. Ahora mismo el cacao lo ha suplantado. Seguro. No, pues gracias. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.